Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Angie Miseraquino, estudiante de la licenciatura en Química de la UAS. Y el día de hoy les seguiré compartiendo temas de la primera unidad del Manual de Química Básica de la UAS, Química 014. En esta oportunidad, siguiéndoles con la continuación del video pasado, de la clase 5, vamos a seguir ahora con la clase 6, con los temas sobre qué es un átomo, qué es una molécula, cuáles son las propiedades de la sustancia y cuáles son los cambios físicos y químicos que pueden ocurrir en una sustancia. Así que quédense aquí para que sigan aprendiendo, regálenme un like o un comentario y comencemos. Ok, en química, cuando nos referimos a lo que es un átomo, lo que llamamos es la partícula más pequeña de un elemento que puede guardar o que puede tener, conservar sus mismas cualidades. En este ejemplo podríamos mencionar un átomo de oxígeno. ¿Qué sería un átomo de oxígeno? La partícula más pequeñita, ¿verdad?, que podamos tener del oxígeno que conserva sus propiedades. Así que en ese apartado ya sabemos que un átomo se refiere a partícula más pequeña pero de un elemento. Bien, así que aquí es muy importante resaltar de todo eso de que el átomo tiene diferentes partes, porque antes, para eso del siglo XIX, Dalton creía que el átomo era indivisible. Pero actualmente podemos ya ver que el átomo se le ha encontrado más de 30 partes o divisiones, como son el neutrón, el protón, el quark, etc. Así que ahora bien, ya que sabemos lo que es el átomo, vamos a aprender qué es una molécula. Aquí podemos ver lo que son ejemplos de moléculas que estaremos viendo en química básica y un poquito más en química orgánica y así. Bueno, para la definición es bueno saber esto, que las moléculas son las partículas más pequeñas pero de un compuesto que pueden conservar sus propiedades específicas, sabiendo así que las moléculas a su vez están formadas por un conjunto de átomos. Vamos a ir dividiéndolo por partes para que podamos entender. Les dije anteriormente, ¿verdad? Moléculas, partículas más pequeñas de un compuesto. Bien, y los compuestos están formados por elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, también tienen pequeñas partículas de átomos. Bien, un ejemplo claro de un compuesto para identificar aquí lo que sería una molécula de esto. La sal, sería aquí la fórmula química NaCl. Ahí están dos elementos solos, ¿verdad? Pero cuando los unimos se forma el NaCl, que es el cloruro de sodio. Y la partícula más pequeña de ese compuesto, dígase de esa unión de dos elementos, es a lo que llamamos una molécula. Bien. Así que aquí una parte que hay que destacar para que no haya luego confusiones es que cuando nos referimos a un compuesto debemos hablar de moléculas, ejemplo, de cloruro de sodio y no de átomos. Un ejemplo de eso es cuando tenemos O3, así como yo lo leo, que eso sería lo que es el ozono. Así que como son varios elementos juntos, aunque sea del mismo ozono, que se una a sí mismo, ¿bien? Ya no es uno solo. Así que no decimos 3 átomos de oxígeno, no. Nos referimos a moléculas de, ozono. Así que aquí nos referimos a moléculas de ozono. Y lo mismo pasa con el agua H2O. Cuando hablamos de agua, el compuesto en sí, no debemos de decir 3 átomos de agua, no, sino debemos referirnos como 3 moléculas de agua, porque ya está en un compuesto. Así que creo que ya entendimos completamente esa parte, haciendo una recapitulación, que átomos son las partículas más pequeñas de un elemento y las moléculas son las partículas más pequeñas, todo verdad, que conservan las propiedades. ¿Ok? Entonces las moléculas son las partículas más pequeñas pero de un compuesto. Y cuando leemos compuestos lo identificamos porque primeramente tenemos varios elementos unidos, por ejemplo NaCl, si estuviera solo diríamos un átomo de sodio, 3 átomos de cloro, pero como está junto como NaCl, lo leemos siempre en un compuesto como moléculas de tal compuesto, ¿ok? Así que bien,
Entendida bien esta parte, vamos a pasar a lo que son las propiedades físicas y químicas de los elementos, así también como las propiedades de las sustancias en sí para saber cómo identificarlo. Bien, así que ahora pasemos a nuestro segundo tema, que son propiedades de la sustancia. Una propiedad es lo que nos permite distinguir una sustancia de otra. Por ejemplo, podemos saber que diferenciar rápidamente, ¿verdad?, lo que es agua de lo que es alcohol, porque el agua es inodora, dígase, no tiene ni color ni olor. Y por su parte, el alcohol tiene un olor característico. Así que en ese apartado podemos diferenciar dos partes elementales, o sea, dos propiedades que son las propiedades físicas y las químicas. Una propiedad física son las que se pueden observar sin que ocurra un cambio en la composición. Por ejemplo, el color, el peso, el punto de ebullición, la densidad, etc. Pero las propiedades químicas son las que podemos observar solamente cuando ocurre un cambio en la composición de dicha sustancia. Otro ejemplo, solamente y solo si sabemos que el alcohol es inflamable cuando se produce la combustión. De otra forma, usted no va a saber que el alcohol es inflamable si no ocurre ese cambio químico. Otra de ellas es cómo observamos que el hierro se oxida. ¿Cómo usted sabe y determina que el hierro se oxida sí o no? Si usted no ve cuando el hierro entra en contacto con el aire y se oxida. Entonces, cuando se oxida ocurre un cambio químico. Así que de no pasar ese cambio, usted no va a saber de ninguna manera, si es un cambio químico, usted no va a saber cómo identificarlo. Así que bueno, ahí está una definición muy clara y precisa para que ya puedan entender lo que son propiedades. Así que ahora vamos a pasar a las propiedades físicas, que estas tienen ahí varios cambios. Entonces, para identificar cuando una sustancia, una propiedad física cambia de un estado a otro. Sabemos, ¿verdad?, que son aquellos que ocurren sin que cambie, vamos a hacer la pista aquí, sin que cambie la composición de la sustancia. Por ejemplo, cambios físicos. También tenemos evaporación, fusión, cuando algo se congela. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Un ejemplo de la vida cotidiana. El agua. El agua puede hervir y dejó de ser agua por eso. No, aunque sufrió un cambio físico, sigue siendo agua, ¿ves? Cambió, o sea, tuvo un cambio de estado, pero por dentro sigue siendo agua. La sustancia sigue igualita. Y otro cambio es una hoja de papel. Usted puede romper una hoja de papel en varias partes, pero por eso no se ha dejado de ser papel, ni eso ha dejado de tener los componentes que tenía inicialmente. Sabiendo esto, vamos a pasar a explicarles con la pizarrita los que son los cambios físicos. Son 6, así que comencemos. Los cambios físicos también se pueden conocer como cambios de estado y son los siguientes. Cuando tenemos la sustancia inicial en un estado sólido y lo pasamos a un estado líquido, o se convierte en un estado líquido, aquí realizamos lo que es la fusión, la cual es debido al aumento de la temperatura. Ahora, viceversa. Cuando tenemos la sustancia primordialmente en un estado líquido y lo pasamos a un sólido, aquí efectuamos lo que llamamos congelación, la cual es debido a la disminución de la temperatura. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos una sustancia en un estado líquido, ¿verdad?, y lo pasamos a un gas, aquí tenemos lo que llamamos evaporación. Sí, continuemos con los 3 restantes. Así que cuando pasamos de un estado sólido, ¿verdad?, y pasamos a un estado gaseoso sin pasar por el líquido, es a lo que llamamos sublimación. Ahora, cuando tenemos un estado gaseoso y se convierte en un líquido, es lo que llamamos condensación, que es lo que ocurre cuando llueve. Ahora nos falta una última, que es la deposición. Cuando tenemos una sustancia inicial que es un gas y la pasamos a un sólido, aquí es donde ocurre el fenómeno
o el cambio físico de la deposición. Bien, ahí está. Así que bueno, ya en este video hemos aprendido varios conceptos sumamente importantes. Vimos lo que es un átomo, hagamos una recapitulación. Vimos átomo, partícula más pequeña de un elemento. Vimos molécula, partícula más pequeña de un compuesto. Vimos propiedades de la sustancia, que es una propiedad lo que distingue una sustancia de otra. Vimos cambios físicos y químicos. Cambios físicos ocurren, pero no cambia lo que es por dentro de la sustancia, dígase en su composición. Y, por su parte, los cambios químicos que solamente ocurren o son observables cuando ocurre un cambio en la composición de la sustancia. Y también vimos aquí lo que son los 6 cambios físicos, que son sublimación, deposición, congelación, condensación, evaporación y deposición. Así que bueno, espero que este video les haya encantado y que hayan aprendido demasiado. Si es así, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.